Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra emisión más de Cabina Obscura Live. El día de hoy vamos por el cuarto episodio, y esta vez hablaremos de el terror y el horror. Vamos a hablar más o menos cuáles son sus diferencias y anexamos el horror paranormal. La semana pasada hablamos de los slashers como un género de películas del cine de terror de los más recordados, pero sin duda, yo creo que el más icónico puede ser el horror paranormal. Como siempre en cada emisión nos acompañan el día de hoy Arturo, es hora del terror, y R2 Render Record. ¿Cómo están? Bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Emocionado como siempre por los temas que tocamos, entonces vamos a darle. Vamos a darle. R2, ¿cómo estás? Bastante bien, muy feliz de volver a colaborar en este proyecto, muy emocionado por el tema y pues vamos a comenzar con todo este diálogo. Muy bien, y eso es a lo que venimos, ¿no? Que el día de hoy es un día muy, muy bueno para platicar de estas películas. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca de el 31. Además, esta semana vivimos el famosísimo martes 13, que hay muchas Exactamente, teorías ¿no? alrededor del martes 13, que muchos los confunden con el viernes 13, dicen que lo que pasa el martes 13 en realidad sucede el viernes 13, pero pues el martes 13 siempre ha quedado como la fecha icónica, y el viernes 13 como unas películas demasiado buenas de terror. Exacto, ¿no? Sí, Exactamente. me ha pasado con esa gente que confunde y de repente es muy contradictoria, ¿no? Exacto, exacto. Este, pues bueno, ¿qué tal si antes de empezar platicamos un poco de esto de qué es el terror y el horror? Es un tema que hemos tocado de alguna manera, poco hemos mencionado en los anteriores podcasts, pero esta vez quiero hacer un pequeño énfasis mayor sobre eso, porque hay una clara diferencia entre lo que es el terror y lo que es el horror. Y más en el cine, tal vez en el cine nos comercializan todas las películas como terror, porque es precisamente lo que quieren generar con estos films, pero no todas las películas son de terror. Vemos que incluso el cine de terror como tal no es un subgénero. El subgénero tendría que ser el cine de horror, porque es el horror lo que nos causan este tipo de películas. Hemos tenido subgéneros como lo son el horror paranormal, que es el que vamos a hablar hoy, el slasher, que ya hemos hablado, y algunos más que comentaremos en el siguiente episodio. Pero hoy quiero platicarles de la diferencia que es el terror y el horror. Bueno, para empezar, el terror es este miedo como tal. El terror es miedo. Miedo a no a lo sobrenatural, sino a cualquier cosa que nos rodea. Algo que nos puede causar miedo. Muy naturalmente, pues es, valga la redundancia, la naturaleza. Este terror que vivimos nosotros al vivir terremotos, tsunamis, tormentas incluso que son muy fuertes, rayos, ¿no? Y el horror es una sensación de incomodidad, por así decirlo. Puede ser tanto incomodidad como desesperación, como ansias. Y creo que sí vale la pena remarcarlo antes de iniciar con platicando de películas de horror paranormal. Y quiero que me digan ustedes qué piensan acerca de esto. ¿Ustedes sabían que el horror y el terror eran diferentes? ¿Pensaban que eran lo mismo, algo similar? Ok, y siento que son muy parecidos, pero como tú dices, completamente diferentes. Siento que el terror es algo con lo que podemos lidiar y el horror es con lo que no, ni siquiera podemos imaginarnos enfrentándolo. Ok, ok. Creo que, creo que es esa pequeña diferencia que hay. Una muy pequeña línea, pero que es tangible. Ok, si hay manera de diferenciarla, es a lo que te refieres, ¿no? Que es Sí, uno y que es el otro. exactamente. R2, ¿qué piensas? Me parece que como bien mencionas, el horror es algo con lo que a veces se confunde el terror. Como bien menciona Arturo, me parece que hay una línea clara que los puede dividir. Pero dentro de el cine comercial, como bien lo mencionas, hay mucho esas ganas de vender una historia de terror como horror. Y desafortunadamente por eso hemos tenido ese malentendido. Sin embargo, con la misma información que tú nos has brindado en antiguos podcasts o en antiguas colaboraciones, creo que sí es evidente cómo se puede diferenciar la parte del horror y el terror. Y vaya, creo que
son temas completamente, bueno, no completamente diferentes, pero que sí tienen sus diferencias y que incluso abren pie para debates completamente diferentes. Ok, estoy bastante de acuerdo. Por cierto, como menciona Arturo, tenemos un pequeño video en la página de Cabina Obscura donde hablamos sobre estos subgéneros del cine del terror y las diferencias entre el horror y el terror. Pero bueno, vamos a empezar con estas películas que son de horror paranormal. Estas películas que sin duda fueron el primer subgénero que tuvo el cine de terror desde el 1800, iniciando el nuevo 1900. Y vemos películas como lo fue La Mansión del Diablo, que si ustedes se dan cuenta, todas estas películas por lo regular mencionan diablo o tienen algo que ver con casas embrujadas, pero llega más allá. Realmente creo que es un subgénero que podríamos decir que es el que le dio pie a todo este universo de terror que tenemos ahora y que sin duda en estos últimos años ha cobrado demasiada fuerza con nuevas películas como lo son El Conjuro, como lo son La Noche del Demonio, Insidious, y como ya lo comentábamos, es hora del terror y yo en el previo, estas películas de La Dama de Negro que tal vez muchos de nosotros no tenemos tan presentes, pero son películas muy buenas. ¿Ustedes qué piensan de este subgénero del horror paranormal? Eh, Siento que este género es un punto importante en las películas de terror a principios de todo, de todas esas películas. Es un precursor muy interesante porque literalmente las primeras películas se tratan de sucesos paranormales que tienen que ver ya sea con posesiones o con cosas poseídas ya en su pleno auge. Entonces, es un terror que viene desde hace mucho y que ha evolucionado totalmente y hasta ahorita ha rejuvenecido con todo esto de las películas del Conjuro, como dice La Dama de Negro, este universo de los Warren que nos presenta Warner Brothers. Entonces, es muy interesante todo esto. Ok, ok. Es bastante interesante, la verdad. R2, ¿este es tu subgénero, subgénero que a ti te guste o prefieres algún otro? ¿Qué piensas de este horror paranormal? Lo consumo bastante, pero no me agrada del todo. Y tiene que ver con que para mí el horror paranormal es una de las salidas o uno de los subgéneros que más salidas fáciles tiene. Y si no se maneja de manera correcta, uno puede terminar por sentir que simplemente no se están, ¿cómo decirlo? No se está justificando el reto para los protagonistas. Es decir, de pronto enfrentan a seres paranormales que lo superan en todo aspecto. Y seres que tal vez no tienen un trasfondo tan profundo como para poder verlos tan trascendentes. Entonces, siento que hay muchas posibilidades con las cuales puede tropezar una de estas cintas para que sea solo una más del catálogo, que no trascienda como algo tan importante. Ahora, considero que también es muy flexible porque podemos tener una película, como bien lo mencionan, estas adaptaciones de los Warren, o también podemos tener aquel famoso género de cámara en mano, en la cual básicamente también pueden enfrentar cosas paranormales. Creo que es muy flexible, creo que tiene muchas virtudes, pero también creo que es uno de los géneros que más posibilidades tiene de fallar en su narrativa. Por eso es que a pesar de que lo consumo mucho, no es mis favoritos. Ok, creo que sí comparto esa idea contigo. Realmente, y anexando otro punto, creo que se han vuelto muy repetitivas. Desde sus inicios siempre han sido muy repetitivas este tipo de películas. Hablamos de demonios y lo único que hacen es cambiarle el nombre del demonio. Hablamos que en El Exorcista tenemos a Pazuzu, en El Conjuro tenemos a Balak y ella hacía a lo largo en esta última película de Hereditary. Creo que el demonio al que invocan se llama Pandemium, algo así. Pero como tú dices, son tramas que ya son muy carentes de esa acción o esa interacción entre los protagonistas
y el verdadero reto de la película. Vemos que los Warren han sido a lo largo de de este último año, figuras muy icónicas de la cultura, ¿no? Incluso vemos que una vez fallecidos los dos, tanto Ed como Lorraine, se hizo una transmisión en vivo de su casa, creo que duró 3 horas, para ver si pasaban este tipo de situaciones paranormales. Este, pero bueno, tú dices que no es uno de tus subgéneros favoritos. Pero ¿tienes alguna película de este subgénero que te agrade, R2? Que sea, tú digas, esta sí, a pesar de que no es mi subgénero favorito, esta sí es la buena. Fíjate que es una pregunta muy interesante porque a pesar de que no las llegue a disfrutar del todo, sí me atrae seguirlas viendo o tengo esas ganas de volver a verlas. Creo que las películas del Conjuro, como bien mencionaban, son de las que revivieron un poquito este cine de terror y yo podría mencionar que son de mis favoritas en cuanto a, digamos, una apuesta un poquito más directa en el enfrentamiento que tenían nuestros antagonistas y nuestros protagonistas, ¿no? Es decir, ya se sentía un poquito esa posibilidad de que nuestros protagonistas no solo ganaran porque sí, sino ya había cierto, dentro de la historia, cierto estudio detrás que podía justificar eso. Y de esa forma, tan siquiera para mí, yo me creía un poquito más la historia y sí me metía realmente en todo lo que nos mostraban. Por ende, me asustaba un poco más. Y no era un susto solo de Screamer, sino era un susto un poquito más interno, porque ya empatizaba más con la historia. Entonces, yo mencionaría las películas del Conjuro. Ok, las películas del Conjuro. Es hora del terror. ¿Alguna película que tú tengas aquí de este repertorio grandísimo en más de 100 años de películas de horror paranormal? Ok, sí, comparto lo mismo con el compañero R2 que las del Conjuro. Es un terror que te deja anonadado, esa sensación de decir, a cualquier persona le puede pasar hasta a mí. Entonces, es una de mis sagas favoritas eh, en este subgénero, junto también con la película de la Bruja de Blair, que junta este pequeño mix de paranormal, que tenemos el mito de la bruja y el fan footage. Entonces, creo que esas dos películas, en especial la primera de La Bruja de Blair y la primera de El Conjuro, creo que son de las mejores. Ok, ahí sí comparto con ustedes. Yo creo que la saga del Conjuro en general es una saga buena. Obviamente siempre dicen que las primeras películas jamás van a superar, las secuelas jamás van a superar a la original. Yo creo que en el caso del Conjuro, este universo, vemos que últimamente todo el cine se hace a través de universos y series de películas que a lo mejor no tienen una pequeña relación la una con la otra, ¿no? Y creo que esto que está haciendo Warner con El Conjuro es algo muy acertado para estos tiempos. Es una manera de traer el terror de regreso, no solo con películas aisladas, sino con este universo del terror, ¿no? Vemos que tienen desde El Conjuro hasta Annabelle, hasta La Monja, y ahora se metieron con una leyenda mexicana que es La Llorona, que para quienes no sabían, la película más reciente de La Llorona está relacionada con El Conjuro. Pero yo creo que mi película favorita de estos últimos años, de este tipo de terror, ya lo platicábamos igual en el previo, es la película del títere, Silent Death. Es una película que sí es comercial, es una película que es muy genérica en cuanto a que se produce para venderse más que para contar una historia profunda, pero es una película muy buena. Es una película que sí te genera este horror, si bien puede que no te genere miedo, te genera mucha incomodidad al verla. Tiene una trama muy que ya hemos visto en muchas otras películas, una trama muy compartida con La Dama de Negro, este, pero es una película que creo que junta todo desde el espíritu, poltergeist que se rehúsa a irse y se aferra a un objeto que es un títere o sus títeres. La premisa de esta película es una mujer que era titiritera,
que tachaban de ser secuestrar niños y asesinarlos. Y un día el pueblo toma acción por su propia mano, pero cae una maldición y ella se aferra a sus títeres. Sin contar más, creo que esta película juega con todo. Bien lo decía Es Hora del Terror en el previo. Juega mucho con este terror que tienen muchos niños a los muñecos. Incluso hay un muñeco que es un payaso y hay juntas ahora. También los payasos son son personajes que exactamente que para muchas personas son una fobia que generan mucho este terror. Y junta también esto que vemos mucho, que está muy presente en el cine de terror de los 2000, que es el gore. Realmente creo que quien no haya visto esta película, creo que sí es una buena opción, más en este mes que estamos viviendo del terror. Es una muy buena opción y creo que sí es un buen híbrido entre varios subgéneros del cine de terror, en especial el paranormal. Ahora, otra película que bueno, creo que indudablemente se ha vuelto la más icónica es El Exorcista, que esta película ya hemos hablado mucho, la hemos mencionado mucho en estos podcasts, pero creo que estas apariciones, de las primeras apariciones físicas de un demonio, son lo que le dieron pie a todo este subgénero del horror paranormal moderno. Películas de ese tiempo como lo son Poltergeist, El Exorcista, y más recientemente, de hace unos 10 15 años, El Exorcismo de Emily Rose, que también es una película muy buena. El Rito. El Rito también es una película demasiado buena. Que creo que sí vale la pena ver y creo que sí son buenos exponentes de lo que el cine, el horror paranormal quiere ser. Este, Hay otras franquicias como lo son Actividad Paranormal, que creo que iniciaron bien, pero poco a poco con esto mismo de las ansias de quererse comer y querer aprovechar una franquicia lo más que se pueda exprimirla con tal de sacar una película al año, creo que va poco a poco matando las franquicias. Exactamente, va gastándolo. Una película muy fuerte. Exactamente, exactamente. Ese es un dato muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Este, no lo dudo, porque vemos muñecos como lo es, muñecos modernos, obviamente como lo es el muñeco de Saw, se me fue el nombre, De Billy. Billy. Y vemos al títere de la película de Silent Dead y sí tienen miradas muy penetrantes. Y creo que es esto Muy tétricas. lo que también le da el plus a esta película, que es, tiene una tiene unos detalles muy grandes para generar un terror increíble. Obviamente sé que para muchos que nos están escuchando esta película, tal vez pasó muy desapercibida, tal vez no compartan nuestro punto de vista, pero si quisiera que la pudieran volver a ver y prestaran atención a todos estos detalles que tiene la película, desde esta penumbra que acompaña toda la película, desde este nerviosismo que acompaña al protagonista de la película, que es una actuación también muy buena, y los detalles de maquillaje, los detalles de estos muñecos, también son algo que te hace entrar mucho en esta película. Comparto mucho con mis dos compañeros que es una película muy
muy inquietante, por no decir otra cosa. Es incómoda de ver de Es repente, ¿no? incómoda de ver de repente. En especial esa parte Y me sí, recuerdo mucho cuando va a visitar el cementerio y encuentra al muñeco ahí tirado. ok, exactamente, en que encuentra el muñeco, ¿no? Este No sé muñeco si... funge como un medium para este espíritu, su muñeco preferido, ¿no? Pero bueno, tenemos otro tipo de películas paranormales que por ejemplo, ya la había mencionado hace un momento, El Rito. No sé si alguna vez han visto esta película de El Rito. Sí, sí. Bueno, es una Es una película película muy muy... que tiene esta temática de paranormal, pero además Sí, tiene a un actor de renombre muy grande, que sin duda creo que es de los actores, de los mejores actores de los últimos años, que es Anthony Hopkins. sí, es muy bueno. Es muy bueno, y la película te mete mucho en esto. ¿De qué va la película? La premisa es lo mismo, un joven que es escéptico. Si mal no recuerdo, su padre fue sacerdote y él perdió la fe después de que su madre muere. Y por azares del destino termina siendo el apoyo de un padre que es exorcista, pero que es un hombre que tiene muchos estigmas sobre de él. Sí, Y la película se va desarrollando muy muy bien. También es una película que para el tramo final creo que explota todo eso de lo sobrenatural de una manera muy buena y de una manera muy horrorífica. Siento que también sí, vale sí, creo que mucho la sí. pena verla. Ahora, Es una de las... Creo que si va a ser un maratón de estas películas, creo que debe estar ahí. ¿Sabes qué otra película también es buena de ver? ¿cuál? Es buena la de Estigmas. Estigma, sí, 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 sí. Es una muy buena película, la verdad. La vez que la vi por primera vez, que fue hace unos 4 años en la tele, de esos días que no encuentras nada que ver y encuentras ese canal y dices, y ves ese nombre, Estigma. Me la puse a ver y totalmente me enamoré de la película. Esa trama tan envolvente de un sacerdote que no cree tanto en esto, pero que poco a poco va influyéndose más en este mundo del espiritualismo y que descubre un misterio totalmente anexo a él, pero que tiene que ver con toda su congregación de católicos y es lo que explota, ¿no? Este afán de saber más de la vida y de la muerte en esta película nos explica todo. Ok, sí, de verdad que, como dices, Hora del Terror es una película que igual se les recomiendo. Tómense el tiempo de enamorarse de este subgénero del terror, que es el horror paranormal, que como yo digo, a mi parecer es el que dio inicio a todo este universo, este subgénero del cine, que es el terror. Pero bueno, quisiera platicar con ustedes rápidamente, saliéndonos un poco del cine, siguiendo en el horror paranormal, obviamente. ¿Alguna vez han tenido ustedes alguna experiencia paranormal? Este, que ustedes crean que puede no tener una explicación lógica. Ok, sí, sí tengo una. Se las cuento, fue hace unos 5 años y me recuerdo muy bien porque saliendo de mi cuarto iba al baño y ahí fue todo lo normal, ¿no? Regreso y justamente hasta al cerrar la puerta del baño veo como una sombra totalmente oscura está atrás de mí. Pero no se han notado esas sombras que de repente está todo oscuro totalmente, pero en esa parte eh, es una oscuridad muy profunda alcanzas a ver el contorno de la figura. Entonces yo vi eso de reojo y cuando voy acercándome al pasillo para llegar a mi cuarto, de repente esta cosa empieza a caminar hacia mí y empieza a agrandarse, literalmente de una estatura de, qué podemos decir? 1,30, como un niño pequeño, empieza a crecer a 2,5 metros. Entonces yo empiezo a correr y gritando en mi pasillo, hasta llegar a mi cuarto y cerrar la puerta y prender las luces completamente. Entonces creo que esa es una experiencia paranormal que me ha pasado a mí y que es... Sí me dio bastante miedo esa noche. No pude dormir después de eso. Ok, ok. R2, ¿alguna historia que nos quieras contar? Sí, también yo tenía tal vez como 6 años en esa época
mi hermano y yo compartíamos cuarto. Entonces yo recuerdo bien que, digamos, enfrente de la cama estaba el escritorio. Era ya en la noche y, vaya, teníamos al lado una ventana por la cual entraba siempre la luz de la luna y digamos, formaba ciertas sombras. Pero yo tengo un recuerdo muy vivido de que en esa noche me levanto, veo hacia donde está el escritorio y lo que veo es una silueta de una persona y la silueta, digamos, completamente oscura. Yo lo que percibí es que esta criatura, esta silueta estaba tomando algo del escritorio, pero yo en ese instante lo único que hice fue, digamos, esconderme debajo de ese manto que llamamos sábana, que muchas veces consideramos es aquello lo que nos va a salvar de una experiencia paranormal. Entonces me tapo y así pasé el resto de la noche. Al día siguiente, obviamente, traté de compartirlo con mi hermano y pues también sacado de onda. Él me dice, y vaya, ahí sí ya no tengo la seguridad si fue algo cierto o fue también para espantarme, que no encontró las cosas como él las había dejado. Pero a mí lo que más me impactó fue esa sensación de no puedo hacer nada, de si grito esto va a salir muy mal. O sea, lo único que puedo hacer es esconderme. Esa desesperación que me quedó muy marcada, creo que es lo que más me llegó a causar impacto de esa situación. Porque más allá de solo ver algo, pues es lo que te provoca después, ¿no? Esa es la situación, creo yo, más paranormal que he experimentado. Ok, ok. Estas son algunas historias que tenemos nosotros como anfitriones. Aún falta contar la mía. Pero ¿a qué voy esto? Queremos recordarles de manera rápida antes de irnos a la primera pausa, que estamos preparando un especial del 31 de octubre en el canal de Cabina Obscura. Y quisiéramos que nos dejaran sus historias paranormales para contarlas ese día. Después de la pausa les mandaremos por la caja de comentarios un pequeño enlace donde podrán ustedes contarnos sus historias para que se presenten en el episodio especial del 31. Y bueno, antes de irnos a la pausa, creo que una historia o un suceso paranormal, creo que ya lo había contado y si lo repito porque creo que es el más fuerte que me ha tocado vivir a mí en persona. Y fue durante una parálisis del sueño. Créanme, ya lo había mencionado si mal no recuerdo, en el segundo podcast. Yo soy un poco escéptico en algunas cosas paranormales, pero créanme que esta vez, después de vivir de vivir esto, créanme que sí me volví un poco más creyente. pero, básicamente estaba yo acostado en mi cuarto, una madrugada. Si mal no recuerdo, fue a mediados de año. eh, un día quizás antes del verano, de las vacaciones. Estaba yo acostado y tuve esta parálisis del sueño. Ya había tenido previamente parálisis, pero esta vez creo que se juntó mucho o pasó algo que hasta el momento se me ha hecho inexplicable. Fue la primera vez que yo sentí una presencia como tal. No solo verla, porque ni siquiera la vi, pero la sentí, la escuché. Sentí una presencia muy pesada, yo sin poder moverme acostado en mi cama en la madrugada y sentí una presencia muy pesada que caminaba alrededor de la cama y en un punto sentí su energía, no sé cómo mencionarlo, al lado de mí, de un lado de mí. Yo no me podía mover, pero sentía como poco a poco esto me iba abrazando cada vez más, como se trataba de apoderar de mí quizás. Y fue una desesperación tan grande, pero tan grande, que estuve así unos 5 minutos, 10 minutos sin poder moverme, pero con esta presencia. Después que pude recuperar fuerzas, igual mi hermano entró a la habitación, me preguntó si todo estaba bien, le escribí, y ahí fue donde yo sentí cómo me soltó. Cabe mencionar que para esto yo ya estaba despierto, ya no estaba en una parálisis de entre dormido y despierto, ya estaba totalmente despierto, pero no me podía mover. Y creo que eso ha sido lo más paranormal que he vivido en carne propia. Sí he tenido algunas experiencias familiares, pero que a mí no me han tocado verlas, por así decirlo. Pero siento que todo esto de la parálisis del sueño
puede que sea más que solo haber cenado mucho antes de dormir, ¿no? O sea, muchas teorías y todo. Sí, ¿no? Sí, como lo que platicamos en anteriores podcasts, ¿no? Sí, 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 Que sí. puede tener algo más, un sentido más Profundo extra quizás, normal. exactamente. Sí, 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 sí. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos en 5 minutos. No se despeguen porque regresando tenemos algunos datos que darles sobre el nuevo programa y esperamos sus comentarios, sus historias después del corte. ¿Qué tal si nos dejan en la caja de comentarios para ustedes cuál es la película de horror paranormal que más les guste? Y la platicamos regresando del corte. Regresamos.
Y regresamos de esta pequeña pausa. Estamos de vuelta, ya con el enlace listo. En un momento más les aparecerá en la caja de comentarios para que si gustan puedan dejar sus comentarios. Y después del video que se suba a la página de Cabina Oscura también podrán enviarlas. Eh, y bueno, regresamos. Estamos nuevamente con R2 y es hora del terror. Como invitados especiales, ¿cómo están, chicos? Bastante bien en esta noche. Muy bien, muy bien. Pues ya entrando Bastante bien aquí. a la recta final del programa, eh, vamos a platicar un poco de cómo el cine de horror paranormal vino a cambiar la manera de hacer películas, tomando en cuenta al exorcista, como siempre, como el punto, como la piedra angular de este nuevo cine de terror. Platicando durante la pausa, habíamos dicho que esta película sin duda es icónica no solo por la trama, sino por muchos factores como lo es el soundtrack. Platicábamos que El Exorcista tiene un soundtrack que se ha vuelto icónico, icónico a lo largo de estos años. Creo que si bien no hemos visto, o tal vez la gente no haya visto la película, puede reconocer el soundtrack del Exorcista fácilmente, porque es un soundtrack que se pegó no solo a las personas que hemos visto esa película, sino a la cultura del cine. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Creo que definitivamente eh, se apegó, como bien dices, no solo a la cultura del terror, sino al cine como tal. Si uno se pone a pensar en las bandas sonoras más emblemáticas, seguramente tendremos a El Exorcista, que no solo marcó una diferencia con base en su soundtrack, sino en toda su historia. Pienso que el hecho de tener como bien lo mencionábamos en este pequeño corte, el hecho de tener un diseño de producción tan elaborado, tener una imagen tan característica como la portada con el padre fuera de la casa y digamos, el tipo de escenas que mostraban en cada una de las secuencias de esta película, dan pie a una cinta que se volvió trascendente. E incluso hace no mucho sacaron una versión con, digamos, escenas nunca antes vistas, que si hoy en día un fanático del terror, que ha visto solamente el terror contemporáneo, lo ve, seguramente no le va a dar tanto miedo, pero que para la época fue trascendente no solo por la forma en la que nos espantaba, sino por los temas que tocaba. El hecho de tener una película que abordara directamente un exorcismo fue algo revolucionario y que posteriormente se convirtió en esa necesidad de siempre sacar películas relacionadas con exorcismos. Lo hablábamos, Sí, ¿no? es hora del terror, yo en uno de los episodios, que esta película realmente causó un boom en la sociedad. Sí, fue un pilar justamente en este mundo de películas sobre exorcismos. Entonces, esta película impartió las bases para esto. Dio, como bien dices, es hora del terror, dio las bases incluso para, yo creo que para el cine. Hay escenas que Sí, están para el cine en general. en cine en general muy elaboradas, un maquillaje impecable. Incluso en esa pequeña escena donde aparece el antagonista de la película, este demonio Pazuzu, que no es un maquillaje que tal vez en esos tiempos, como dice R2, cause ese terror que causó hace casi 50 años. Era un maquillaje que, una escena, aunque sea pequeña, que sí se te quedaba en la cabeza. Se te quedaba en la cabeza. Hay momentos icónicos de la película, como el momento cuando Linda Blair, la actriz que interpreta a esta chica, dobla por completo la cabeza, obviamente no como actriz, sino como un animatronic, como un pequeño robot, pero son escenas que causaron esta revolución, esta manera de hacer cine. eh, y la verdad que es increíble. Hablábamos que la portada de la película, como ya lo mencionaron, esta escena donde vemos al padre parado frente a la casa con la neblina, con en sus pies y la oscuridad alrededor de él, únicamente la luz
de la casa es memorable. Es una escena que nunca vamos a olvidar, una portada que jamás vamos a olvidar. Se queda en tu subconsciente esta portada. Además de que en un futuro, pues hubo muchas leyendas alrededor de la producción de la película, que se sentía energía extraña, que los involucrados comenzaron a tener ciertos accidentes. Es decir, también en esa parte fuera de la película trascendió por esos mismos Sí, sí, rumores. estos mitos que envuelven la película en sí, ¿no? Como igual que en Poltergeist. E igual como lo bien menciona Es Hora del Terror, en Poltergeist tenemos estas. Siempre se ha sabido que es una película que tuvo muchas cosas Maldita, ¿no? Sí, paranormales. Le dicen entre una producción comillas. maldita, exactamente. Este, y son historias o son películas, incluso en El Conjuro. Se dice que cuando se grabó la primera película del Conjuro, pasaban cosas muy paranormales, Extrañas. Sí, extrañas, sí. inexplicables, al grado de que tuvo que llegar un sacerdote a bendecir la producción. Puede que sean historias comerciales para darle más plus a una película, puede que sea real, pero creo que estas películas siempre causan ese estigma, siempre nos dejan esto en la cabeza de, incluso yo creo que a los actores, una vez que interpretan papeles de este tipo, siempre sienten como que la sugestión ya, ¿no? De que cualquier cosa que pase a su alrededor, cualquier botella que cae al lado de ellos, ya les ponen los pelos de punta. Sí, Este, creo que se someten a tanto estrés en la película de repente sustos que no te esperan que metan los productores hasta que te dejan traumado, entre comillas. Exactamente. Y yo creo que eso es precisamente la esencia de lo que el cine de terror, el horror paranormal es. No generar el terror, pero sí generar este descontrol emocional al momento de ver una película, al momento de poder disfrutar estas películas de horror. eh, yo creo que con que una persona brinque, con que una persona voltee la mirada, con que una persona se paralice aunque sea un poco viendo una película de horror, ya lograron su objetivo. El objetivo principal de una película de terror, de horror paranormal, que es infundir esta inquietud en sus consumidores. Sí, es como el logro que ameritan esas películas, ¿no? Exactamente. Si necesitas, si una película que no te genera, aunque sea incomodidad al verla, no es una Sí, película buena. no es una película de terror y horror. Exactamente, exactamente. Sí, porque Eh, estas películas tratan de expresar el miedo que tenemos nosotros. Entonces, si no lo logra, te da risa. Entonces, si te da exacto. risa, Ya no es. ya no es lo mismo. Que incluso a veces la risa también una manera que nosotros tenemos inconscientemente De expresar el miedo y el nerviosismo, ¿no? exactamente, de expresar el nerviosismo. Lo vemos en películas de terror. Cuando vas al cine, la sala está llena en una película de este tipo y después de una escena la gente se empieza a reír. Pero no precisamente porque les cause gracia, sino Sí, porque no, sus sino mismos por nervios, es un tipo de nervios protección, de decir qué va a exactamente. pasar. Esta Exactamente. risa nerviosa que conocemos todos, ¿no? La risa nerviosa que quiere ocultar nuestro miedo, quizás, nuestra ansiedad, Sí, el temor a lo que estamos viendo. nuestro temor. Pero bueno, muchachos, hemos llegado al final de este episodio. Este, este cuarto episodio que es Cabina Obscura Live. ¿Algún comentario que tengan final? R2, es hora del terror. Pues digo, estoy seguro de que este tipo de terror paranormal va a continuar, no solo como lo que conocemos, sino reinventándose constantemente. Creo que es de los que más se permite tener muchos efectos visuales y en esta época, pues tenemos la posibilidad de hacerlos mucho más notables. Creo que casas productoras como Blumhouse están haciendo un buen trabajo en este sentido, nos están ofreciendo cosas interesantes y seguramente en el regreso de los cines tendremos más películas de este tipo que valdrá la pena ver. Y bueno, también invitar a que se hagan, bueno, se echen un clavado en este tipo de cintas. Si alguna que mencionamos no las conocen, revísenlas porque definitivamente el terror que generan va más allá de solo un pequeño susto. Si te deja
pensando un poco más. Exactamente, sí, como dice Arturo, creo que se Sí, tiene que dar la oportunidad y como menciona, creo que no hay mejor época para hacer películas de horror que la que estamos viviendo en este momento, porque tenemos una evolución en los efectos especiales que digo, no es el final de los efectos, eventualmente van a evolucionar, el cine siempre evoluciona, pero estamos viviendo una buena etapa para ver películas de terror, para ver películas modernas como lo es El Conjuro y todavía a tiempo de ver películas anteriores como lo es El Exorcista y Poltergeist, que sin duda son la base de todo esto que conocemos como el horror paranormal. Es hora del terror, ¿qué opinas? ¿Algún comentario final? por supuesto. Comparto esto con mi tocayo, que, que son películas que van evolucionando totalmente, que siempre van a tener algo innovador que mostrarnos. Ya sea por los efectos nuevos que salen a cada día de los productores, de los editores de películas, eh, sino que cada día vemos casos si indagamos en internet, buscamos casos sobre posesiones, ya sean reales o falsas, siempre nos da esta ilusión de saber que sí es verdad. Y también, como dice, es un género del terror que te causa un miedo interesante, porque de repente estás viendo una película y escuchas algo caerse y te causa ese temor, como que este cine, este subgénero, conecta muy perfectamente con estos ruidos, con tu entorno totalmente. Exactamente, es una combinación que yo creo que si no se sabe conectar lo que dicen, que es tanto la puesta en escena como el sonido con la ambientación, realmente no va a generar jamás a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Creo que se Sí, han hecho no grandes te... trabajos de horror paranormal. Ajá. Sí, sí, te causa el no temor. Entonces se pierde la esencia que da el mismo. Exactamente, se pierde la esencia y creo que es algo que se ha sabido usar muy bien en estos últimos años con las películas de horror paranormal. Pero bueno, Sí, siento ajá, que es un... Sí, para aclaración final. eh, es un género que te permite hacerlo perfectamente porque no medita mucho el terror de repente el asesino. Un asesino potente, inmortal y estas cosas, sino que es un terror simple que te permite hacerlo de cualquier forma. exactamente. Y incluso no se necesita la gran producción para hacer este tipo de Sí, películas. exactamente. Algún soundtrack muy bueno, Una buena efectos historia, sí, sonoros interesantes, un buen guión, y con eso la puedes hacer totalmente. exactamente. Realmente creo que, mencionándolo otra vez, es muy buen momento para ver películas de terror. Sí, eh, creo que sí. y creo que es algo que debemos aprender a amar, no a temerle y dejarnos de estigmas en cuanto a este tipo de películas, ¿no? Que a veces se generan. Sí, Este, se generan bastantes miedos y rumores. Hay rumores, exactamente. Pero realmente es un cine que vale la pena ver. Y bueno, antes de despedirnos, les recordamos que este 31 de octubre, sábado, tendremos un especial del 31, donde haremos una cobertura grande, una cobertura larga, un en vivo, donde tocaremos varios temas, estará interesante. Tendremos algunos invitados y obviamente se me fue la palabra, disculpe. Sus comentaristas de siempre, R2, Es Hora del Terror y bueno, Cabina Oscura aquí siempre. Déjenos en el enlace que quedará abajo de este video sus historias de terror en Facebook y si no les dejaremos un correo de contacto para que nos cuenten sus historias paranormales y se puedan narrar el día del especial. Como siempre, les agradezco mucho a R2, a Es Hora del Terror, a los tocayos por estar aquí conmigo en este proyecto que es Cabina Obscura, que cada vez vamos creciendo más gracias a ustedes que nos escuchan, gracias a ustedes que nos comparten, que nos comentan y que nos ven más que nada, ¿no? Este, muchas gracias R2, muchas gracias Es Hora del Terror. Eh, Algo que quieran decir, sus canales, ¿qué podemos encontrar en sus canales?
Bien, pues mi canal es Render Record, ahí pueden encontrar todo contenido sobre cine, análisis, algunas curiosidades, una pequeña sección llamada Más cerca de la ficción, donde entrevistamos a los personajes de las películas para tener un poco más de datos sobre ellos. Y bueno, también en el portal pueden encontrar los podcasts, noticias, vaya, todo relacionado al mundo del cine, más allá de la opinión. Ok, dense una vuelta por este canal de R2 que de verdad está muy variado, muy completo y tiene unas secciones muy entretenidas. Es hora del terror, acaba de subir video esta semana y dense la vuelta, es un video muy interesante sobre Scream. ¿Algo que quieras decir, Arturo? Que si les gusta el mundo del terror, las películas, libros sobre Lovecraft, todo lo que tenga que ver con el terror, en mi canal sean bienvenidos. Y como dice, acabo de subir la segunda parte del video de la decadencia de Scream. Vayan a verlo. Y ya estoy preparando la tercera parte, que van a sangrar los ojos ver la tercera parte. Entonces, será Exactamente. divertido. Será divertido. Aquí les dejamos en la descripción de este video los canales de estos dos muchachos. Síganos en Facebook como Cabina Obscura, La Hora del Terror y Render Record. Y estén pendientes de nuestras redes sociales porque sacaremos continuamente noticias de este 31. Estaremos confirmando a los invitados y a un pequeño horario donde podrán ver qué es lo que con lo que contaremos. Y bueno, muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Disfruten esta bonita noche y tengan un fin de semana increíble. Hasta luego.